Yo considero que en la semana el 70% es del entrenador frente a los jugadores y el día del partido el 90% de los jugadores y el día del entrenador. Micaela Marcos, de Estandarte Tripero. ¿Cómo viste a los jugadores que no venían teniendo minutos y cómo se van a preparar para el próximo partido del sábado? Bien, bien. Generaron muy bien trato. Bien, Mario. Hola, buenas tardes. Esperamos 2 minutos más, perdón, para ver si se conecta alguien más y empezamos. Bueno, vamos a empezar así, no les hago perder tiempo a ustedes. Hoy vamos a ver alimentos. Bien, ya terminaron ayer con la parte de proceso ejecutivo. Hoy empezamos con alimentos. Van a seguir mañana, el viernes práctico con el doctor Folunarena y el lunes incidentes de aumento CS, disminución de cuota alimentaria. Bien. Más que nada para que se entienda un poco cómo va a ser la clase de hoy. Nosotros antes en la práctica 2 dábamos proceso de divorcio. El proceso de divorcio, tenemos efectivamente los alimentos. Bien. Después se dejó de dar proceso de divorcio, exclusivamente nos quedamos con alimentos, que es lo que vamos a ver hoy, pero para que entiendan que cuando nosotros dábamos proceso de divorcio, conforme surge el nuevo Código Civil y Comercial, el mismo, digamos, era parte de los elementos que había que denunciar al momento de confeccionar el convenio regulador, ¿no? Ustedes se presentaban, solicitaban el divorcio, conjuntamente con el pedido de divorcio, había que acompañar el convenio regulador, que esto lo han visto, calculo que en familia. Dentro del convenio regulador, efectivamente, estaba la prestación alimentaria, ¿bien? Si habían hijos en común o si el cónyuge que estaba requiriéndolo cumplía con uno de los requisitos que establecía el articulado del Código Civil y Comercial, que vamos a ver más adelante. Hoy ya no damos más proceso de divorcio, exclusivamente estamos a proceso de alimentos, conforme lo establece el Código de Procedimiento. Para que entiendan, esto es un proceso, digamos, de conocimiento abreviado, el más abreviado conforme lo estipula el Código Civil y Comercial, dependiendo de cada jurisdicción. Nosotros acá tenemos el proceso sumarísimo. Si ustedes estuvieran dentro de un proceso de divorcio, este procedimiento iría por un incidente, bien, si no se ponen de acuerdo con el convenio regulador. Acá, en cambio, estamos a un proceso sumarísimo. Nosotros tenemos el proceso sumarísimo como más abreviado dentro de la provincia de Buenos Aires, bien, iría por ese carril. Igual no se preocupen por lo que es, digamos, proceso en sí, lo van a ver mañana con la doctora Luján. Hoy estamos más que nada
legitimado activo, pasivo, quiénes son efectivamente las personas que pueden requerir alimentos, a quiénes se les puede requerir. Bien, estamos más con las figuras en general, mañana van más con el proceso en particular, y después van a ver también el viernes, van a practicar la prueba, que es lo que yo les dije el viernes pasado, que es muy importante en este tema, y el lunes incidentes con el doctor del Cerro. Bien, ahora les voy a empezar a compartir en un segundo un PowerPoint como para que sea un poquito más livianita la clase. Igual no es complicada, no se asusten. Acá vamos a ver, y tienen que tener a mano, si es importante, el Código Civil y Comercial. Es todo Código Civil y Comercial. Y es más, el Código Civil y Comercial ha modificado, de hecho, digamos, lo que es la parte procedimental del Código de Procedimiento, bien, el cual, si ustedes ven, tiene, digamos, figuras viejas, todas las figuras que estaban efectivamente con el viejo Código Civil, y que todavía no se han ayornado, que no sé cuándo se va a ayornar, porque está recién ahora analizándose el proyecto de Código Civil y de Procedimiento Civil y Comercial, por lo cual no sé cuándo lo vamos a tener, pero si ustedes ven lo que es el Código de Procedimiento en cuanto a alimentos, tiene incluso figuras de Código Civil, bien, por lo cual van a tener que hacer un mix, porque mucha, digamos, cuestión de forma ha cambiado de hecho con la implementación de este código fondal. Pero bueno, lo que les decía, tienen que tener a mano el Código Civil y Comercial, más que nada para saber dónde ubicar los artículos. No lo tienen que saber de memoria, saben que en el parcial van a poder tener el código, pero sí dónde está, porque van a ver que entre el artículo 400 y el 600 vamos a ir saltando, ¿bien? Igual no se preocupe, porque también está en el trabajo cada uno de los artículos, yo los voy mencionando, y lo van a ver en el Power. Lo que sí tiene que tener en cuenta que acá no es exclusivamente alimentos con respecto de los padres, padre y madre, con respecto a los hijos, sino que estamos dentro de prestación alimentaria como consecuencia del parentesco también. Dentro del parentesco tenemos obviamente la filiación y el matrimonio. La filiación, obviamente, hijos, y en cuanto al matrimonio, el resto de parientes que se van anexando y generando como consecuencia de ese matrimonio, ¿bien? Pero no es únicamente alimentos con respecto a los hijos, sino que vamos a ver varias figuras que vienen de la mano de ese parentesco, ¿bien? Con respecto a la prestación alimentaria. Ahora sí, vamos a empezar. Voy a compartir, y en base al Power vamos a ir llevando. ¿Ya lo pueden ver? Bien. ¿Sí? Perfecto. Bien. Esperen. Bien. Entonces, como le dije, estamos con alimentos. Ustedes van a ver que efectivamente, incluso en el trabajo, pueden ser que tengan algún libro con algún tipo de definición en cuanto a qué se considera hoy como alimentos, que en verdad la figura de prestación alimentaria. Bien, nosotros pusimos una para que lo tengan en cuenta, vuelvo a repetir, no tienen que saber de memoria, estas son las cosas que no se toman, pero sí que sepan efectivamente a qué nos referimos cuando decimos prestación alimentaria. Y dice que puede definirse como el conjunto de medios naturales indispensables para la satisfacción de la subsistencia, habitación, vestuario, necesidades culturales y eventualmente asistencia de las enfermedades del alimentado. Esto no es más ni menos que lo que dice, obviamente, el Código Civil y Comercial, pero reducido a una definición puntual. ¿Bien? ¿Cuáles son los caracteres que tienen esta prestación alimentaria, estos alimentos? Vuelvo a repetir, yo hablo de prestación alimentaria porque es la denominación que tiene el Código Civil y Comercial. Ustedes capaz que en algún libro más viejito van a ver que dice alimentos, y está bien, es lo mismo, pero más que nada para que ustedes se vayan, digamos, acostumbrando y ayornando a la nueva denominación que tiene como consecuencia del devenimiento del Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son los caracteres que tienen los alimentos? En primer lugar, son personalísimos, bien, tanto en la faz pasiva como activa. O sea, hay una única persona en principio que tiene derecho, bien, a esos alimentos, y de la misma forma, y en principio estoy hablando, hay una única persona responsable de los alimentos. Vamos a ver más adelante que en cuanto a la legitimación pasiva, se amplía un poco el espectro, pero fundamentalmente, si nosotros estamos, por ejemplo, hablando de una relación de padre e hijo, el obligado principal, bien, es el padre. Después vamos a ver que van a haber otros personajes que pueden llegar a ingresar en esa relación, en ese vínculo, como obligados, como legitimados pasivos.
En segundo lugar, es irrenunciable. Cuando hablamos de irrenunciable, no estamos hablando de irrenunciable a todos los alimentos, sino que estamos hablando de o sea, no tenemos la facultad de renunciar sobre alimentos futuros. ¿Por qué? Ustedes saben que efectivamente, si tiene una resolución judicial donde se ha establecido ya un monto, una obligación del pago de una prestación alimentaria, como consecuencia de, digamos, el devenimiento de esa cuota, ustedes van a poder tener cuotas impagas. Esas cuotas impagas, bien, esas sí ustedes pueden renunciar a su cobro, a su ejecución, bien, pero no así las que todavía no se devengaron, o sea, los alimentos que a futuro ustedes van a tener derecho a percibir. Esos son los que no pueden renunciar. Los que ya pasaron y efectivamente ustedes no iniciaron la ejecución a los fines del cobro de los mismos, con respecto a eso sí pueden eventualmente no ejecutarlos, reclamarlos, como lo quieran llamar. Son inalienables, ¿bien? ¿Esto qué significa? En principio, estas cuotas futuras, digamos, no las puedo yo comercializar, o sea, dar como para introducirlas dentro del mercado y ofrecerlas como un bien más que yo pueda llegar a vender, ceder, lo que fuere. Bien, distinta la situación, y acá hago la misma comparación con el carácter irrenunciable, con las cuotas que fueron ya fijadas, devengadas y no percibidas. Esas sí, eventualmente se pueden llegar a ceder, comercializar, lo que ustedes intenten hacer con esa creencia. Bien, pero las futuras no. Yo no puedo vender mi cuota futura de alimento como para poder hacerme dinero ahora y que ustedes tengan, digamos, entren en mi lugar a los fines de poder reclamar las mismas. Recíproca, porque son recíprocas. En principio, yo vuelvo a repetir, yo doy un ejemplo básico. Padre o madre que debe efectivamente prestación alimentaria a favor del hijo. Bien, hoy se da situación. Puede ser que el día de mañana ese hijo alcance la mayoría de edad y que el padre sea quien efectivamente, padre o madre, tenga la necesidad. Como consecuencia de yo en algún momento ser el obligado al pago de la prestación alimentaria, bien, se puede dar que como consecuencia de este cambio de situación, digamos, puntual, sea el padre quien esté requiriendo alimentos. Y como él me pudo haber reclamado a mí, yo tengo el mismo derecho a reclamarle a él. Por ende, si él me puede reclamar a mí y yo ser obligado al pago de una prestación alimentaria, yo le puedo reclamar a él, eventualmente, si estoy en una situación específica de necesidad en cuanto a los alimentos, yo tener la facultad, ser legitimado activo a los fines del reclamo de esa prestación alimentaria, teniendo como legitimado pasivo a mi hijo, bien, que hoy sería, digamos, quien tiene el derecho de reclamarme a mí alimentos. Deuda de valor, ¿y esto por qué lo ponemos acá? En principio la prestación alimentaria se establece en un monto, ¿no? El juez o jueza del Tribunal de Familia, mañana van a ver la competencia, quien efectivamente está a cargo de establecer estos montos, estos alimentos. En principio, cuando fija el valor, nosotros deberíamos solicitarlo que sea un valor de una suma de dinero X. Bien, hay distintas situaciones, se puede llegar a reclamar que en verdad no sea una suma de dinero exclusivamente, sino que sea el pago de la prestación alimentaria mitad en especie, mitad en dinero, que sea todo en especie. Bien, especies, si estoy hablando, por ejemplo, el pago de la cuota del colegio, el pago de la obra social, el pago de la cuota del club, lo que fuere. Ahora vamos a ver qué es lo que debo cubrir con respecto a esta prestación alimentaria. Pero se puede dar el caso, y teniendo en cuenta el país en el que vivimos, con la inflación que obviamente existe, que en lugar de solicitarle a ese juez o jueza que fije un monto X como cuota alimentaria, como prestación alimentaria, que en lugar de eso la fije alguna variable que a medida que vaya, digamos, generándose inflación o vaya aumentando el nivel de vida, bien, situaciones normales en nuestro país, esa unidad de valor, bien, vaya aumentando también. Bien, entonces por ende yo lo que voy a hacer es no perder, digamos, mi poder adquisitivo, sino que lo voy a ir manteniendo como consecuencia del aumento de esa unidad de valor. Ejemplo para que se entienda, esto más que nada se da cuando yo tengo a quien le estoy reclamando es un asalariado, es una persona que efectivamente está bajo un régimen, digamos,
comercial, que es obviamente empleado, como consecuencia de ese vínculo, tiene un salario todos los meses fijos que se paga del 1 al 5 de cada mes, o a la fecha que sea, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Bueno, esa persona, como consecuencia de tener un salario, lo que se fija generalmente es un porcentaje de su salario. Si en lugar de eso, bien, yo no tengo un asalariado, sino que tengo un profesional que ejerce libremente, digamos, su profesión, a un abogado, un ingeniero, lo que fuere, y yo tengo alguna unidad de medida como consecuencia de su actividad, en el ejemplo de los abogados, el famoso IUS, bien, si yo puedo atar esta cuota a, no sé, X IUS, lo que voy a estar generando es que el poder adquisitivo del alimentado no se pierda como consecuencia de la inflación o digamos, el aumento del nivel de vida que se da en nuestro país. ¿Bien? Por ende, yo voy a tener siempre un valor IUS, que ese valor IUS se va a ir actualizando a medida que se vaya actualizando el salario de un juez que tiene 15 años de antigüedad y todo como lo establece la resolución de la Corte. Por ende, yo no voy a tener que estar preocupado de iniciar cada tanto, y esto lo van a ver el lunes, no se asusten, incidentes de cuotas de aumento de prestación alimentaria, que es la forma que tenemos los abogados para reclamarle o solicitarle al juez o jueza que haya dictado la oportuna sentencia el aumento, disminución, cese o participación, de esa cuota que se estableció originalmente. ¿Bien? Esto para que se entienda, igual lo van a ver el lunes. No es lo mismo recurso de apelación con respecto a una sentencia que va a salir de un proceso de alimentos que el incidente que se pueda generar más adelante con respecto al aumento o disminución de esa cuota o esa prestación alimentaria. Bien, repito, no voy a andar en esto porque lo van a ver el lunes y no me quiero meter en la clase de doctor de Cerro, pero para que se entienda y vayan ustedes diferenciando, digamos, los institutos que vamos a ir viendo en estas 4 clases. Sigue. ¿Cuáles son efectivamente las fuentes que nosotros tenemos en cuanto a la prestación alimentaria? Y acá sí, como yo les dije, estamos mucho a lo que establece el Código Civil y Comercial. Vayan marcando los artículos, yo lo voy a leer muy por arriba porque en verdad no son dificultosos, bien, pero nosotros sabemos que tenemos 2 tipos de fuentes, tanto legal como contractual. Las legales son, por ejemplo, con respecto a los padres hacia los hijos, el artículo 658 del Código Civil y Comercial, que establece que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos, educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Ahora vamos a ver un poquito más adelante qué son o cuáles son, digamos, los elementos fundamentales de este artículo 658. En cuanto al matrimonio, lo mismo. Vamos al 432. Bien, lo que yo le dije, fíjense que entre 400 y 600 a 300 están todos los artículos referentes a los alimentos. Bien, 432 dice alimentos, dice capítulo 7, derechos y deberes de los cónyuges. Dice, los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hechos. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se deben a supuestos previstos en el código. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Afines en línea recta hasta el primer grado. ¿Esto qué significa? Efectivamente, los parientes que están en línea recta, fundamentalmente para abajo, bien, en principio, o los laterales, digamos, los hermanos, ya sean bilaterales o unilaterales. 538 dice, acá, parientes por afinidad. Los parientes por afinidad únicamente se deben alimentos los que están vinculados en línea recta en primer grado. Pone un límite. Progenitor afín, nueva figura que surge con el advenimiento del Código Civil y Comercial, bien, crea digamos, esta nueva persona o figura, ¿verdad?, que lo que genera es un legitimado pasivo más a los fines de poder reclamar alimentos. Dice, dentro de los deberes y derechos de los progenitores e hijos afines, hay un capítulo específico para eso. El 666 dice alimentos, la obligación alimentaria del cónyuge viviente respecto de los hijos del otro tiene carácter subsidiario. Voy a cortar ahí porque más adelante lo vamos a ver. Pero está hablando, fíjense, la obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro. O sea, es un vínculo que se generó como consecuencia de yo estoy conviviendo con una persona, bien, que tiene hijos. Como consecuencia de ese vínculo, yo, que voy a ser la figura del progenitor afín, tengo obligaciones con respecto eventualmente a esos hijos. Después vamos a ver cuál es el límite. Y después, el típico
caso de los parientes. Ahí es lo que yo le decía, en verdad, 537 habla de dar la enumeración de quienes serían los obligados efectivamente a prestar alimentos. Y dice, los parientes serían alimentos en el siguiente orden de prelación. Los ascendientes y descendientes, entre ellos están obligados preferentemente los más próximos en el grado, y después habla de los hermanos bilaterales y unilaterales. Y después vamos a ver el resto de los supuestos que establece también el artículo. Estos serían, digamos, todas las fuentes legales que en principio tenemos en nuestro Código Civil y Comercial. Pero a su vez, debemos adicionarle, esperen que voy a tomar un poquito de agua, digamos, cualquier otro supuesto que se dé como consecuencia de un convenio entre las partes, un contrato. ¿Bien? Ustedes saben que son libres efectivamente de pactar lo que sea con, en este caso, su excónyuge, con algún tipo de pariente, obviamente un hijo menor de edad no, porque únicamente van a tener que hacer con su representante, ya sea el representante legal, llámese concubino conviviente, o eventualmente el representante legal, si que tiene un abogado y tiene la modalidad suficiente para tenerlo, o eventualmente el Ministerio Público si no tiene ningún tipo de pariente que lo represente. Pero en ese caso yo puedo llegar con esa persona que está necesitada o que requiere alimentos, pactar lo que sea, ¿bien? Porque a mí el código no me dice efectivamente cuál es el porcentaje, cuánto tengo que establecer, cómo debe ser, digamos, esa cuota, si tiene que ser exclusivamente de especie, puede ser todo en dinero, lo que fuere. Yo lo que pacte va a ser ley entre las partes, y por ende, ante el incumplimiento, yo lo puedo presentar a homologar. Repito, ustedes tienen un proceso. El Código Civil y Comercial establece el proceso más abreviado de acuerdo a cada jurisdicción. Nosotros tenemos un proceso sumarísimo, ustedes lo presentarían eventualmente en el marco de un proceso sumarísimo para homologar. Una vez que homologado el acuerdo, bien, digamos, surge la figura tenemos una sentencia interlocutoria, esa sentencia interlocutoria se puede ejecutar, y como consecuencia de esa ejecución ustedes tendrían efectivamente, digamos, un instrumento de fácil digamos, ejecución a los fines del cobro del mismo. Bien, entonces, además de todos los fundamentos legales que tenemos para obligar a una persona para que preste alimentos, nosotros tranquilamente, sin tener que llegar a la instancia judicial, podemos llegar a pactar lo que fuere, bien, lo dejamos establecido en papel, y por ende nos vamos a ver obligados, si lo firmamos el dicho instrumento, a cumplimentar con dicha carga. Empecemos con los hijos legales. Cada uno de los supuestos legales, empezamos con los hijos legales. Los hijos, perdón, menores, no legales, dije cualquier cosa. Los hijos menores de edad. Bien, nosotros, como yo les leí, está en el artículo 658, no se lo voy a volver a leer, pero lo que establece es que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos. Bien, este es el primer punto y es fundamental. O sea, esto no es exclusivamente la obligación de prestar alimentos que tiene el cónyuge que dejó la casa. No, estamos hablando siempre en el supuesto general, ¿no? Nosotros entendemos que uno de los progenitores se va de la casa, bien, el hijo menor de edad queda con el otro, bien, quien tiene cuidado efectivamente de ese hijo menor no es que se ve exento o excluido de prestar alimentos a favor de ese hijo menor de edad, no. Tiene efectivamente una carga, pero la carga es de ambos, del que se fue y del que se quedó. Puede ser que se dé supuesto efectivamente que se van los dos y queda el hijo solo. Bueno, acá en ese caso sigue en cabeza de ambos progenitores la obligación de prestar alimentos, ¿bien? Además de criarlo y educarlo. Si no quieren criarlo, igualmente van a tener que estar obligados a alimentarlo y educarlo. Normalmente la educación va a venir de la mano de los alimentos. Dentro de los alimentos, si nosotros vemos el artículo 659 del Código, establece que están incluidos manutención, que es alimento propiamente dicho, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, obra social, ¿no? Gastos por enfermedad, gastos necesarios para adquirir una profesión o un oficio, que esto lo vamos a ver más puntualmente un poco más adelante. Pero reitero, nosotros tenemos en principio dos progenitores, ¿bien? Llámese padre-madre, madre-madre, padre-padre, lo que fuere, ¿bien? Las dos personas que conformaron el vínculo por el cual este niño nació, de la forma que sea, van a verse obligados a prestar alimentos a favor de ese menor.
¿Qué pasa? Si eventualmente digamos, no me vuelvo a salir, estoy como la primera hora que no me salía. Dentro del convenio regulador, si las partes, lo que era el viejo régimen de asistencia, que no me está saliendo la palabra y no me va a salir, pero olvídense, bueno, tienen digamos, el régimen de cuidado personal. Tiene cuidado personal de ese menor, bien, compartido entre ambos progenitores y dividido los días en igual forma, y ambos progenitores tienen el mismo ingreso, bien, dinerario, lo que va a suceder es que en verdad no se va a fijar una cuota o una prestación alimentaria a favor del otro cónyuge, sino que cada uno va a tener que hacerse cargo cuando el menor efectivamente esté dentro de ese tiempo con el padre. Esto sería el principio general. ¿Qué pasa? Es muy raro que efectivamente ambos cónyuges tengan el mismo ingreso económico y que estén los mismos días exactos. Bien, puede ser que tengan los mismos días, bien, tengan efectivamente compartido el tiempo de cuidado de ese menor, pero puede ser que alguno de los dos tenga un ingreso superior. ¿Qué pasa? Cuando alguno de los dos efectivamente tiene un ingreso superior, va a tener que prestar, digamos, o va a tener que abonar a la contraparte, no, al cónyuge, al otro cónyuge que efectivamente no alcanza ese nivel económico, a los fines de que el menor mantenga el mismo nivel de vida tanto en un hogar como en otro. Bien, acá sería el supuesto donde nace esa carga, digamos, esa prestación alimentaria diferenciada. Pero en principio, si los dos cónyuges tienen compartidos los días de cuidado personal de este menor y a su vez tienen ingresos idénticos, no va a haber que efectivamente abonarse una prestación alimentaria a favor del otro menor. Esto para que se entienda. Todos estos elementos que se incluyen como alimentos son los que se denominan alimentos amplios. Y después vamos a ver por qué denominamos digamos, a esta obligación que tiene el cónyuge de cubrir todos estos elementos que, vuelvo a repetir, los denominamos alimentos amplios. Ahora vamos a entrar un poquito más en las cuestiones particulares de los elementos de los hijos menores de edad. Bien, como le dije, nosotros tenemos acá varios elementos, pero el primero es la variación de la cuota. No voy a repetir lo que dije, lo que está pasando y lo que pasa desde hace mucho tiempo en este país en cuanto a, efectivamente, la fluctuación de la economía como consecuencia de ello la inflación, el aumento del nivel de vida, de la calidad, o sea, todo lo que sabemos, ¿bien? Y todos estos elementos que sabemos que efectivamente no es que lo saben únicamente los abogados o lo sabe el público general, lo sabe todo el mundo, lo sabe obviamente un juez, lo sabe una jueza, lo saben los abogados, lo saben efectivamente quienes van al mercado, lo sabemos todo, ¿bien? Entonces, como consecuencia de estos periodos inflacionarios que tenemos en el país, si nosotros fijamos exclusivamente una cuota por una suma de dinero, por un monto fijo, lo que va a pasar es que en el plazo de 3, 4 meses, esa cuota va a perder efectivamente valor real con respecto a lo que está sucediendo en el mercado en cuanto a la inflación y aumento del costo de vida en general. Entonces, si nosotros no atamos esa cuota a un valor que vaya variando a medida que va aumentando efectivamente la inflación o el nivel de vida en general, lo que vamos a generar, y esto es lo que van a ver el lunes, es lo que vamos a tener que ir nosotros o iniciar a los fines de poder, digamos, actualizar ese monto, es iniciando un incidente de aumento de cuota de prestación alimentaria. Bien, porque es la única forma, una vez que está fija la sentencia en cuanto a la suma de dinero que debe abonar el cónyuge no conviviente, por darles un ejemplo, o el cónyuge que tiene un nivel de vida mejor que el otro, bien, es la única forma que tenemos de actualizar ese monto si es en pesos, monto fijo. Bien, lo mismo pasa para el incidente si eventualmente el obligado a cumplir o pagar esa prestación alimentaria por algún motivo ve disminuidos sus ingresos. Bien, ejemplo, perdió el trabajo. Si perdió el trabajo,
lo vamos a ver más adelante, igualmente va a estar obligado a prestar esa prestación alimentaria, pero hasta tanto efectivamente lo consiga, o si consigue uno por un salario menor, lo que va a poder generar eventualmente, acreditando dichos extremos, es que por intermedio de un incidente de disminución de cuota alimentaria, se baje la carga que tenga que abonar a los fines de poder efectivamente, digamos, cumplimentar y no ver disminuida su calidad de vida. ¿Bien? Pero esto lo van a ver en parte mañana con todo lo que es producción de prueba y fundamentalmente el lunes cuando vean los incidentes propiamente dichos con el doctor del Cerro. Factores que justifican el aumento y que no necesitan prueba. Bueno, lo que les acabo de decir, la inflación. La inflación en este país efectivamente no hace falta acreditarla, no es que yo le tengo que probar al juez que efectivamente hay inflación, bien, no hace falta más que abrir un diario, ver las noticias para saber, el juez no vive en un tupper, bien, el juez o jueza estoy hablando, por ende, si nosotros fundamentamos nuestro pedido de aumento de prestación alimentaria en la inflación, en el aumento del nivel de vida que tenemos en este país, no hace falta acreditarlo en principio. Distinto es el supuesto, perdón que tome agua, distinto es el supuesto si yo quiero efectivamente solicitar el aumento de una cuota de una prestación alimentaria, señalando otros motivos, no sé, que el menor inició danza, que el menor inició idiomas, lo que fuera. Ahí voy a tener que acreditar, ¿bien? ¿Cuál es el aumento? ¿Cuáles son efectivamente estas nuevas actividades que está desarrollando y cómo esa actividad efectivamente impacta en la necesidad de poder cubrir esa prestación alimentaria que hoy no lo viene cubriendo? Pero si fuera por el resto de factores, bien, que no hace falta reproducir, que lo venimos diciendo, únicamente denunciándolo, ya el juez debería entender que efectivamente no tiene que acreditarlo por otros medios. Yo tengo que acompañar ni una pericial, ni un informe de un contador o un economista señalando que en Argentina hay inflación. Bien, eso se sobreentiende. Yo puedo llegar a requerir eso si, no sé, si el juez fuera extranjero, pero ya viviendo acá sabemos lo que pasa a diario. Tiempo de contacto de cada progenitor con su hijo. Bien, esto es lo que yo les señalé hace un rato, cuidado compartido. Si el cuidado compartido se divide en la misma cantidad de días, bien, si cada uno de los progenitores, digamos, cuida a esos menores en idéntica cantidad de días y tienen un ingreso idéntico, obviamente la prestación alimentaria no va a existir. Si en cambio ese cuidado personal no es, digamos, equitativo, uno tiene más días que el otro, ya la sola cuestión de tener más días está generando efectivamente un detrimento en la parte económico de ese progenitor que tiene más días al cuidado de su hijo, tanto por la manutención propiamente dicha, como también, digamos, la pérdida, entre comillas, que posee ese progenitor como consecuencia de tener que cuidar al menor. Bien, esas horas que nos insume efectivamente estar a cargo de un menor, bien, y por las cuales no podemos producir, no podemos salir a trabajar, generar ingresos, debe ser compensada de alguna forma, digamos, por el otro progenitor que sí puede salir a trabajar, sí tiene la libertad para hacer lo que fuere, bien, se debe compensar esos días de cuidado, esas horas de cuidado con dinero, bien. Entonces ahí hay que ver efectivamente cuál es el tiempo que tiene, cuáles son los días de cuidado que tiene cada uno de los progenitores. Falta de trabajo del padre alimentante. Esto, para que ya lo sepan, no es motivo para el cese del pago de la prestación alimentaria. Ustedes sí, como consecuencia de haber fijado una cuota, ya sea apartándola como consecuencia de una sentencia que haya dictado juez o jueza, bien, ustedes están obligados de hecho, a menos de que no haya sentencia, a prestar alimentos. ¿Qué pasa? Si ustedes, en el devenimiento del proceso, antes o después, perdieron su trabajo, no es que con ese exclusivo motivo van a poder dejar o van a verse exentos del pago de la prestación alimentaria. No, tienen que, de la forma que sea, bien, hacerse de ese dinero a los fines de cumplimentar. Si no lo pueden hacer, ahí van a entrar efectivamente otros parientes, bien, como consecuencia del parentesco, que vayan a cubrir la cuota alimentaria de ese padre o madre que
ha perdido su trabajo, pero la carga, en primer lugar, continúa estando en cabeza de ese progenitor no conviviente, pero va a tener como consecuencia, si perdió el empleo y no puede cubrirlo, que se van a ver legitimados otros actores por parte de ese padre o madre, ¿no? Obviamente que haya perdido el trabajo, no es que el exclusivo motivo de pérdida de trabajo ya me da pie para no pagar. Lo mismo pasa si efectivamente esa persona formó una nueva pareja y como consecuencia de esa formación de una nueva pareja tiene familia, bien, y como motivo de tener más hijos estoy solicitando el cese del pago de la cuota alimentaria con respecto al primer hijo o hija que haya tenido. Tampoco es motivo para justificar lo mismo. Ustedes deben seguir prestando la prestación alimentaria a ese primer hijo, por decirlo de alguna forma, amén de que hayan tenido otros hijos. No es motivo suficiente para ceder. Eventualmente, si pueden llegar a acreditar en el expediente un pedido o la disminución, digamos, de sus ingresos, se puede llegar a contemplar, si lo plantean bien, una reducción, pero nunca el cese. El cese no es motivo. Hasta los 21 años deben pagar los alimentos de ese hijo. Tema importante, bien, y acá voy a hacer una pequeña pausa para que se entienda. De paso tomé agua. Obligación alimentaria a cargo de los abuelos. Bien. Ustedes en principio, y esto deben entenderlo, siempre la obligación alimentaria es a cargo de los padres. Siempre. Bien, cuando estamos hablando de, digamos, prestación alimentaria como consecuencia del vínculo filial. Siempre. Si se da alguno de los supuestos que yo dije, pérdida de trabajo, aumento, digamos, de alguna forma, aumento entre comillas, formación de una nueva familia, bien, y otras necesidades que tenga ese padre, madre, o si directamente ese padre o madre desapareció del país, lo que me genera a mí, me habilita a mí el Código Civil y Comercial es ampliar, bien, los legitimados pasivos para el reclamo el reclamo, digamos, de esta prestación alimentaria hacia otros individuos. ¿Quiénes entrarían en primer lugar? Los abuelos. Pero ese ingreso o esa incorporación de los abuelos, como marqué bien ahí en rojito, va a ser subsidiaria. O sea, no es el obligado principal el abuelo o abuela. ¿Bien? El obligado principal sigue siendo el cónyuge no conviviente. Pero, si yo no puedo efectivamente obligar o de alguna forma ejecutar, digamos, una sentencia que tengo o el inicio de un reclamo de alimentos con respecto a ese padre o madre que desapareció, que no tiene trabajo, lo que fuere, la ley me amplía la posibilidad de ir conjuntamente, bien, contra los abuelos. Pero, vuelvo a repetir, y es muy importante, siempre subsidiariamente. Y acá, para que se entienda, hago un pequeño puntito. Nosotros, cuando vimos la pretensión, siempre saben ustedes que van a iniciar, no sé, el proceso contra fulanito de tal, bien, reclamándole la suma de pesos tantos, evitando computablemente se dicte sentencia. Bien. En este tipo de procesos, en los alimentos, donde ustedes van a reclamar alimentos al cónyuge no conviviente, pero a su vez van a ir contra los abuelos, lo más importante que tienen que tener en cuenta es que, primero, van a tener que determinar un monto que están reclamando a cada uno de las personas que efectivamente están direccionando la demanda. Si ustedes están direccionando la demanda contra, ejemplo, el padre y el abuelo, bien paterno, abuelo estoy hablando, no abuelos, abuelo paterno, bien, el papá del obligado principal, yo voy a tener que determinar, obviamente, todos los datos del padre, Juan Carlos, bien, reclamándole la suma de pesos tanto, tengo que denunciar la suma de pesos que estoy reclamando puntualmente, bien, que repitiendo lo que les dije anteriormente, estos son alimentos amplios, y tengo que poner la palabrita famosa o esta palabrita que estoy remarcando, y subsidiariamente vengo por la presidenta a reclamarle al señor Pedro la suma de pesos, tanto que va a ser un monto inferior al que estoy reclamando el padre. ¿Por qué? Porque yo le voy a poder reclamar al abuelo subsidiariamente
alimentos restringidos, o sea, alimentos de subsistencia, no los alimentos amplios que le voy a estar reclamando al padre, que van a incluir esparcimiento, no sé, el fomento de educación, digamos, ya a nivel universitario, y arte u oficio, digamos, cualquier otra prestación que excede el marco de los alimentos básicos, o sea, todo lo que yo le puedo reclamar al padre, al abuelo se va a ver reducido a los alimentos, valga la redundancia, no es alimentos, comida sola, sino vestimenta, educación y salud, supongamos que educación, digamos, está ahí, algunos autores consideran que sí, otros que no, entonces vamos a reducir a alimentos, vestimenta y salud con respecto a los abuelos. El resto de elementos yo se tenía que reclamar al padre. Como no está, va a tener que ser el otro padre, efectivamente, quien se haga cargo de los mismos. Pero vuelvo a repetir, y esto tiene que quedar muy claro, el reclamo de alimentos con respecto a los abuelos es subsidiario. Y esa palabrita tiene que estar en la pretensión. Si yo no hago reclamo subsidiario, se entiende que voy de igual forma con respecto a los dos. Y está mal. Ya está mal, porque específicamente el Código Civil y Comercial me dice que el reclamo de los alimentos con respecto a los abuelos siempre es en forma subsidiaria, que el obligado principal siempre es el padre, madre, cónyuge no conviviente con respecto a ese menor. ¿Bien? Seguimos. Igual después, al final de la clase, lo vuelvo a reiterar porque esto es muy importante. Profe, Y lo van a ver... ¿Sí, perdón? Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. En este caso, los abuelos paternos, digamos que son jubilados y que apenas le alcanza a ellos. ¿Qué pasa si los abuelos maternos, o sea, todo esto porque me imagino que a la mamá, por ejemplo, en este caso particular, de este chico, no le alcanza, entonces pide la cuota, pero el padre no está, los abuelos apenas tienen para comer, entonces los abuelos maternos están en mejor condición. ¿Se le podría reclamar algo a ellos? Okay. A ver, en principio sí, pero ustedes, como yo le vengo diciendo, la obligación alimentaria está en cabeza de ambos progenitores. Si la madre ya cubre la parte de, digamos, su parte, bien, en principio lo único que estaría faltando es la parte del otro cónyuge no conviviente. Por ende, yo voy a tener que ir con respecto a los abuelos, o eventualmente si esos abuelos tienen la mínima de jubilación y tienen para subsistir nada más, no voy a poder ir contra esos abuelos. Podría llegar a ampliar el legitimado, pero ya no por este supuesto que estamos hablando, sino con respecto al resto de parientes que tenga, digamos, esos menores, como consecuencia de, digamos, el parentesco. Pero en principio, vuelvo a repetir, al caso específico que vos me decís, si la madre ya cubre su parte de la cuota, digamos, de la prestación alimentaria, en principio no le podría yo reclamar, supongamos yo soy el ejemplo, yo tengo mis hijos, bien, acá vamos a hacer que la mala es la mamá se fue, yo soy papá bueno, bien, yo pago la cuota, lo que corresponde a mis hijos, yo estoy todos los días con mis hijos, bien, yo efectivamente les cubro alimentos, pero no puedo pagar la cuota del colegio, bien, y no los puedo vestir. Entonces, esa parte sería lo que la otra parte, la mala de mi mujer que se fue, debería efectivamente cubrir. Como no la tengo, porque desapareció, y yo en teoría tendría subsidiariamente reclamo con respecto a los abuelos, yo debería ir con respecto a los abuelos. Si esos abuelos no pueden para cubrir, yo en principio no debería pedirle a mis padres que me cubran el porcentaje que debería ser la otra parte quien debe cubrirlo. Se entiende igualmente que se podría llegar a pedir yo a mis padres, pero por el régimen o el vínculo de parentesco que hay. Yo puedo ir con respecto a sus abuelos, con respecto a mis abuelos o cualquier otro familiar. Pero no es el caso específico que estamos hablando. Acá lo que me estamos hablando es, si yo le voy a pedir alimentos a otro pariente, ya es por otro vínculo, no por este vínculo que se está generando como consecuencia de ser, digamos, el abuelo del menor por el que yo estoy reclamando. ¿Se entendió? Sí, gracias. Una pregunta cortita. Sí. Cuando acabas de decir que no le podemos reclamar el mismo monto al padre que al abuelo, cuando Sí. se hace lugar a la demanda, se hace lugar a lo que se le reclama al padre y los abuelos responden por lo que le corresponde, o se hace lugar a la demanda solamente por lo que le corresponde a los abuelos.
No, por eso yo les dije, cuando ustedes están haciendo la pretensión tienen que tener dos montos. Va a haber un monto con respecto a los padres y otro monto con respecto a los abuelos. Y esto también es importante para que, si yo me quiero allanar abuelos, hagamos el caso típico del abuelo. Si el abuelo se quiere allanar, yo tengo que establecer cuál es el quantum que le estoy reclamando, porque no va a ser igual, bien, como consecuencia de esta situación de alimentos amplios o restringidos. Si el abuelo se quiere allanar y yo determino un único quantum, bien, el abuelo no va a saber de ese monto cuánto le corresponde a él y cuánto le corresponde al obligado principal. Por ende, la sentencia en principio va a salir por una obligación alimentaria, por una suma de pesos X con respecto al padre o madre que se fugó, y otra con respecto a los abuelos. Entonces, el abuelo, abuela, lo que sea, va a saber cuánto tiene que pagar efectivamente por esos alimentos restringidos. ¿Bien? ¿Se entendió? Por eso también es importante la pretensión de decir el monto, y lo mismo va a pasar en la sentencia. La sentencia va a salir, obviamente. Y esto también porque es importante y les conviene. No hace falta que yo, en la demanda, sí o sí, vaya con respecto al padre o madre que, estoy dando un ejemplo, digamos, extremo, se haya fugado del país. Pero sí siempre les conviene. ¿Y esto por qué? Porque ustedes tienen efectivamente, vuelvo a repetir, tienen un obligado del pago y están subsidiariamente iniciando un reclamo también con respecto a los abuelos. Si yo inicio únicamente con los abuelos, señalando que el madre o padre se fugó del país, bien, y acredito que efectivamente no está, ya va a alcanzar para que efectivamente el abuelo me cumplimente o me cubra los alimentos restringidos. Pero si de repente aparece ese madre o padre que se fugó, yo tengo que iniciar un nuevo proceso con respecto al mismo. Si en cambio yo ya lo tengo acá, como legitimado pasivo, denunciado, bien, y aunque no pude trabar la litis con respecto al mismo, está rebelde, lo que va a pasar es que eventualmente cuando salga la sentencia y se aparece, automáticamente voy a poder trabar una medida cautelar, porque yo tengo una sentencia que está firme, bien, y por ende ya tengo otro legitimado pasivo más. Entonces siempre les conviene ir contra el obligado principal, más teniendo en cuenta que van a poder acreditar en el expediente que el fulano se fugó, y subsidiariamente contra los abuelos, en este caso paterno, para que cumplan con la cuota de alimentos de subsistencia necesaria para esos menores. F. Legitimado activo para este reclamo. En primer lugar, el hijo o la hija menor de edad, efectivamente, obviamente siempre va a venir representado por el padre conviviente, el padre conviviente, padre o madre conviviente, o puede ser que si tiene obviamente la edad suficiente, la madurez suficiente, sea representado por el abogado del niño. Bien, no hace falta que lo sepan ahora, pero bueno, está también esa figura. El otro supuesto, progenitor conviviente. Bien, obviamente, tiene un niño de 1 año, el niño no va a saber qué es lo que tiene que reclamar, su padre sí, su madre, su padre conviviente sí, bien, y él va a ser el legitimado activo representando a su hijo que va a iniciar reclamo por alimentos. Si efectivamente no hay, puede ser que o el padre o madre que está progenitor conviviente no quiere iniciar el reclamo o no existe, bien, puede ser que sea otro pariente quien tome, digamos, la batuta e inicie efectivamente un reclamo de alimentos con respecto a, o con, en verdad, beneficiando, digamos, a ese hijo o hija de progenitores que o se fueron o que, no sé, por algún tipo de situación no quieren hacer un reclamo y por ende van a poder adoptar su calidad de legitimados activos representando a ese menor. Y eventualmente, ya sea que no quiera, ya sea que no exista, bien, representante de ese menor, padre, progenitor conviviente, familiar, lo que fuere, el Ministerio Público, que va a ser obviamente por intermedio de la asesoría de incapaces, representado por la asesoría de menores, va a ser quien tenga la legitimación activa a los fines de iniciar este proceso, a los fines de determinar la prestación alimentaria para el menor. Bien, vamos un poquito más sobre los alimentos, digamos, de ese hijo o ya no menor de edad. Ustedes saben que con el Código Civil Comercial se alcanza la mayoría de edad a los 18 años. Los alimentos no llegan hasta los 18 años, sino que, conforme 662, se entiende que los alimentos van a llegar hasta los 21 años de edad. O sea, la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años de edad. ¿Bien? No hace falta acreditar efectivamente. Lo único que sí se puede llegar a dar, ¿bien? El hijo no tiene que acreditar efectivamente necesidad, pero sí se puede dar a contrario. Si uno alcanza los 18 años de edad y efectivamente se puede procurar sus alimentos, no sé, yo soy el papá de Bill Gates, bien, que a los 18 años tenía más plata que yo, lo que yo puedo llegar a generar efectivamente es
un incidente de reducción de cuota alimentaria a partir de 18 años porque ella puede autosustentarse y es más, está generando mucha más plata que yo, por lo cual para que cese efectivamente mi obligación, mi prestación alimentaria con respecto a ese menor. Pero si no se da este supuesto que estoy diciendo, yo hasta los 21 años tengo que cubrir los alimentos, la prestación alimentaria de ese hijo mío. ¿Bien? ¿Qué pasa? El Código Civil y Comercial amplió aún más ese derecho. ¿Y lo amplió hasta cuándo? 663 del Código Civil y Comercial. Hasta los 25 años de edad. El artículo dice, hijo mayor que se capacita. La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 años. Si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio le impide proveerse los medios necesarios para sostenerse independientemente. Y se puede ser solicitado por el hijo o el progenitor con el cual convive y debe acreditarse la viabilidad del pedido. ¿Esto qué significa? En principio, a los 21 años cesa, de hecho, la obligación, la prestación alimentaria. Bien, la obligación del padre no conviviente de prestar alimentos a favor de ese hijo. Bien, acá hay una discusión, la doctrina no se pone de acuerdo y no van a encontrar muchos fallos donde efectivamente se diga si es un cese automático, si tengo que iniciar un incidente de cese de cuota alimentaria. Bien, esto no lo van a encontrar. Lo que les convendría a ustedes como abogado es recomendarle a su cliente enviar una carta de documento a ese hijo que ha alcanzado los 21 años para anunciarle que efectivamente, como consecuencia de lo establecido en 62, van a cesar con el pago de los alimentos a partir de alcanzar la edad de 21 años, que no es la mayoría de edad. Bien. ¿Qué pasa? Acá lo que sucede es que yo hasta los 21 años efectivamente tengo la obligación de prestar alimentos. A partir de los 21 años ya no tengo más como padre, como progenitor, la obligación de prestar dicha obligación, esa prestación alimentaria. Por ende, si este hijo mío, hija, me quisiera reclamar, lo que debería hacer él es, efectivamente, ya sea en el marco del mismo proceso de alimentos que se fijó la cuota, o iniciando un proceso autónomo, solicitar que se continúe con el cumplimiento de esa prestación alimentaria. Y él va a ser, vuelvo a repetir, conforme lo establece el C66, última parte, el obligado a acreditar, bien, los extremos que establece el artículo. Dice, hasta que alcance sin la prosecución de estudios o preparación profesional o arte o oficio. Yo tengo que acreditar primero que continúo estudiando, que estoy estudiando efectivamente, que estoy iniciando mis estudios a partir de los 21 años, supongamos. O que me estoy preparando, bien, o estoy aprendiendo un arte o un oficio que el cual me demanda, bien, tantas horas por día. Y que como consecuencia de esa preparación, de esos estudios, yo no puedo trabajar. Y como consecuencia de no poder trabajar, yo no me puedo hacer mis alimentos. Y por ende, acreditando todos esos extremos, yo le voy a poder requerir, bien, al cónyuge o a ambos cónyuges que me sigan manteniendo, por decirlo de una forma vulgar, hasta tanto yo o culmine con mis estudios o alcance el tope de la edad de 25 años que establece el artículo. Bien, pero acá hay como una inversión de la carga probatoria. Bien, ya no es más, digamos, el padre quien tiene que desacreditar efectivamente la necesidad del requisito de alimentos, sino que es el hijo quien debe acreditar la necesidad de la cobertura de esa prestación alimentaria. Bien, ¿quién va a ser legitimado activo en principio? Y siempre el hijo o hija, siempre. Pero se agrega una figura más que es el progenitor conviviente. ¿Y esto por qué? Lo que quiere hacer, o lo que se entiende que la ley quiere hacer efectivamente, es no generar rispideces entre el vínculo que exista entre ese hijo o hija y el padre no conviviente. Por ende, ponen a la figura del, por alguna forma decirlo vulgarmente, padre o madre conviviente malo, que le está requiriendo alimentos a la otra parte no conviviente. Por lo cual, deja intacta la relación, el vínculo que tenga el hijo o hija con ese padre no conviviente y continúa la figura mala del padre madre conviviente reclamándole alimentos a la otra persona. Bien, esto fundamentalmente porque también se amplía la legitimación al progenitor conviviente.
A su vez, que ustedes van a ver en el trabajo que también se señala una situación particular en cuanto a que esos alimentos, digamos, sean administrados por ese progenitor conviviente, o un porcentaje sea exclusivamente administrado por el hijo, o que sea exclusivamente todo administrado por el hijo, a menos de que el reclamo lo hace el progenitor conviviente. Otro supuesto, en cuanto al legitimado pasivo, yo acá siempre les hago referencia a progenitor conviviente, bien, y va a ser quien represente, digamos, a ese hijo, ya no más menor de edad, que en principio debería ser él quien se presente en el juicio, pero puede ser que este hijo viva solo, bien, que no viva con ninguno de sus progenitores, por lo cual el reclamo no exclusivamente va a ir con respecto a uno, sino que puede ir con respecto a los dos, reclamándole efectivamente los alimentos para poder, digamos, desarrollarse dentro de su profesión, arte u oficio, bien, siendo que ambos progenitores tienen la obligación de manutención con respecto a ese hijo ya no más menor de edad. Alimentos del hijo por nacer. Bien, nosotros sabemos, el artículo 24, no es SPC, Código Civil y Comercial, establece que la persona por nacer es incapaz de ejercicio, o sea, tenemos una figura de un incapaz que en principio puede reclamar alimentos, bien, pero nunca va a ser ese incapaz quien lo reclame, sino que va a tener que verse representado por alguien. Obviamente, es una persona por nacer, su representante, digamos, por antonomasia, va a ser la madre gestante de esa criatura. El artículo 65 dice que la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. O sea, madre gestante denuncia efectivamente que ha tenido algún tipo de relación con una persona, bien, y como consecuencia de esa relación, bien, está hoy gestando una persona, un niño, niña, lo que fuere, bien. Yo lo que tengo que acreditar a los fines de que el juez me otorgue estos alimentos que son de tipo cautelar, provisorios, a favor de esta madre gestante, es efectivamente el vínculo que me une con... perdón, un segundito, me están llamando del colegio de mis hijos, atiendo y... Perdón, 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 ya sigo, pero no sé qué está pasando. Estas son obligaciones que tenemos los padres, ven, con respecto a nuestros hijos, como para que vean que no solo un alimento, sino que, por ejemplo, te llaman del colegio, no sé para qué, a esta hora igual los míos van a la tarde, así que está todo bien en el colegio. Pero es parte de la realidad también de estar en un Zoom, no estar en la facultad, y que mi mujer efectivamente está trabajando, así que son todas complicaciones de la vida moderna, y me tienen en espera y no sé por qué. Bueno, ya me llamarán de nuevo. Sigamos. Estábamos acá, ¿no? Vamos Que a había que pasar. acreditar el vínculo. Efectivamente. Bueno, yo tengo que acreditar efectivamente el vínculo con respecto a esa persona que yo estoy denunciando como, digamos, acá está. Tengo que acreditar el vínculo con esa persona que yo estoy denunciando como que supuestamente es la persona, el progenitor, digamos, de este hijo que está creciendo en el vientre de la mujer. ¿Bien? Eso sería siempre y cuando yo no esté dentro o inmerso dentro de un matrimonio. Si yo estoy dentro de, efectivamente, un matrimonio, o hasta inclusive yo podría llegar a entender de una unión convivencial acreditada sumariamente, pero bueno, teniendo acreditado, suponemos, teniendo inscrito en el registro de comercio, digamos, el vínculo, ahí está de nuevo, perdón.
Perdón, pero... Perdón, pero mi hijo se golpeó la cabeza, estas cosas que pasan, llaman a cardio. Sigamos. No pasa nada, obviamente, no es que... Pero bueno, de que quien sea padre sabe cuál es la burocracia del colegio. Seguimos. Bueno, lo que le decía, que eventualmente, si efectivamente yo estoy dentro de un matrimonio, ya no voy a tener que acreditar sumariamente el vínculo, sino que directamente yo voy a poder reclamarle, digamos, a mi cónyuge, efectivamente, los alimentos necesarios para este hijo por nacer. ¿Bien? Perdón por Obviamente una que- pregunta. Sí. ¿El vínculo que tengo que acreditar es el vínculo con la persona que es el progenitor o del progenitor con la persona por nacer? Es que en verdad la única forma que vas a... No, yo tengo que acreditar sumariamente el vínculo, digamos, que existía entre el hombre y la mujer, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque eso me va a dar pie para acreditar que hubo algún tipo de vínculo amoroso y nació. Si son, a ver, si son, por dar un ejemplo drástico, si son dos mujeres, efectivamente va a ser por fertilización, obviamente, si yo voy a intentar acreditar el vínculo, digamos, entre esas dos mujeres, para después generar la convicción en el juez o jueza que efectivamente, digamos, esa pareja concibió a la criatura por inseminación artificial, ¿bien? Pero yo lo que tengo que acreditar sumariamente es el vínculo entre los padres, por decirlo de una forma. No es que tengo que acreditar que ese hijo por nacer es de esa persona. ¿Por qué? Porque eso eventualmente, el día de mañana, cuando nace, se va a poder hacer estudio de tipo, digamos, de ADN o lo que fuere, como para poder acreditar el vínculo entre el menor y el padre. Esto es muy cautelar, es muy, digamos, ¿cómo decírtelo? Muy sumario, muy superficial lo que yo tengo que acreditar como para que el juez me dé esta medida. Más que nada porque ustedes piensen que, a ver, uno más o menos le confirma el embarazo los 2, 3 meses. De ahí yo tengo 6 meses más de embarazo, ¿bien? Imagínense que un proceso, cuando lo inicia, si no tiene urgencia, no le digo que va a pasar 2 meses, pero le lleva un tiempito. Por ende, yo lo que tengo que hacer es, en el mínimo tiempo posible, bien, generar la comisión en el juez o jueza para que me dé estos alimentos, que son alimentos, digamos, mínimos, que en verdad los alimentos no son directamente para la persona por nacer. Él es quien tiene el derecho, pero los alimentos son para la madre, bien gestante, que está llevando esa vida en su vientre. Bien, por ende, esto sería como alimentos en forma indirecta para ese menor que está obviamente en el seno materno. Por lo cual, yo tengo que, volviendo, yo tengo que acreditar sumariamente el vínculo con, digamos, a esa persona que estoy denunciando como progenitor. Una vez que tengo acreditado eso, bien, el juez, forma urgente y provisional, va a determinar una cuota alimentaria a favor de ese menor, que obviamente la representante, la madre gestante, va a ser quien se haga de dichas sumas de dinero para su manutención, digamos, hasta tanto nace. Una vez que nace ese menor, efectivamente ya o se continúa en este proceso, o se inicia otro proceso más,
más amplio a los fines de acreditar ya todo el resto, o empezar a acreditar o denunciar todo el resto de, digamos, requisitos que debe cubrir ese progenitor denunciado, digamos, como tal. Acá ya tenemos, ¿sí? Y si no es una relación estable, hasta que no nazca, no vas a poder pedir nada. No, sí, por eso le dijo, no tiene que ser una relación estable. Yo lo que dije No, es, bueno, dentro de una relación... pero ni No. si, o sea, fue algo de que pasó, un fin Sí, de, por ejemplo. sí, perfecto. ¿Cómo Bueno, no podés acreditar a eso? testigos. A ver, la forma más fácil para acreditar efectivamente que fue una noche, digamos, bien, es con testigos. Yo no tengo que acreditar efectivamente, no sé, esta es la cama, acá pasó todo, o acá fue. No, yo lo que tengo que acreditar es efectivamente que esa señorita con ese señor, bien, como consecuencia de un acto, efectivamente el día de mañana va a tener un hijo. No tengo mucha... Sí. Y si no, ya no tenés testigos, no te sale lo que sea, después cuando nazca, vos podés reclamar retroactivamente, digamos, los gastos, alimentos. No, a ver, ustedes tienen, amparados por el Código Civil y Comercial, retroactivamente alimentos por un plazo de 6 meses antes de el inicio de la demanda. Bien, ese es el periodo que a ustedes les cubre con anterioridad de inicio de la demanda por alimentos. Si vos tenés idea de quién es esta persona con la cual mantuviste relaciones, bien, te conviene denunciarlo desde ese momento. Y estos alimentos que yo dije del hijo por nacer son una especie de alimentos provisorios, son, digamos, excepcionalísimos, son urgentes y te los van a dar en forma, digamos, provisoria. Hasta tanto vos puedas acreditar con otros elementos efectivamente que esta persona sindicada por vos es el padre. ¿Bien? No es que vos tenés que acreditar, y te lo dice específicamente el artículo, vos dice en forma sumaria. En forma sumaria es como, digamos, una especie, cuando ustedes tienen que acreditar una medida cautelar, ¿se acuerdan por peligro en la demora, verosimilitud del derecho? Bueno, esa situación efectivamente ustedes le dan elementos al juez para decir, este es el padre. ¿No tenés testigos? No sé, ahí una foto, un contacto de WhatsApp, una conversación. Ahí volvemos a lo que vimos en el proceso ejecutivo de prueba de informática, o sea, ya vas a estar un poquito más complicada, pero de última, si tenés una mera verosimilitud en que efectivamente esta es la persona, ¿por qué? Porque venís con un chat, bien, ya sea por Instagram, como le pasa a Oricardi, o tenés WhatsApp, o lo que fuere, que vos acreditás efectivamente que venías hablando, que tenías algún tipo de relación, y bueno, a ver, la verdad tiene que ser... si el juez no quiere ver o jueza, ya estás en un problema, pero yo creo que provisoriamente te lo va a dar hasta tanto nace. Cuando nace te va a pedir otros estudios, bien, a los fines de efectivamente acreditar que ese menor es hijo de esta persona que vos denunciaste como padre. ¿Bien? Bien, gracias. Nada. Bueno, alimentos para el hijo afín. Bien, esta es una de las figuras que efectivamente introduce el Código Civil y Comercial. El artículo 672 del Código Civil y Comercial dice que denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal de niño o adolescente. Esto no es más ni menos que la nueva pareja, digamos, de una señora o un señor que trae hijos a este nuevo vínculo. Bien, esa nueva persona, digamos, esa nueva pareja del padre o la madre, va a generar con respecto a ese menor, ¿ven?, un vínculo. Como consecuencia de ese vínculo, ese progenitor afín va a tener obligaciones de alimentos con respecto al menor. Esto no significa que el obligado principal, progenitor no conviviente, zafe, por decirlo vulgarmente, de su obligación. No, acá tenemos un legitimado pasivo más. Volvemos al caso anterior, se fugó del país, bien, y la madre pierde el trabajo o el padre pierde el trabajo, progenitor conviviente. Si yo tengo efectivamente una pareja, voy a dar mi caso específico, yo me divorcio y me pongo en pareja con
una persona que efectivamente adinerada, bien, esta pareja mía, si yo tengo hijos, eventualmente yo le podría llegar a reclamar alimentos con respecto a mis hijos menores de edad, bien, como consecuencia del vínculo que posee conmigo. Bien, que igual, repito, y lo dice acá, el carácter que tiene ese nuevo legitimado pasivo es subsidiario del obligado principal que sigue siendo el progenitor no conviviente. ¿Bien? Como asimismo cualquier otro pariente que tenga ese hijo menor que necesita alimentos. O sea, el progenitor afín viene a la cola. Primero voy a ir con respecto al progenitor no conviviente. Después voy a ir contra cada uno de los parientes que tenga. En primer lugar, subsidiariamente con los abuelos. Y voy a ir con respecto a cualquier otro pariente que tenga yo a la vista. No tiene nada. Y lo único que me queda es mi nueva pareja. Bueno, eventualmente yo le podría llegar a reclamar alimentos, bien, a mi nueva pareja a los fines de, como siendo legitimados activos, mis hijos. ¿Qué es lo que pasa en principio? Y acá tiene, digamos, una situación bastante particular, que en principio, digamos, estos alimentos, digamos, o esta obligación de este progenitor afín cesa cuando culmina la convivencia. Y ustedes saben que mientras que estamos conviviendo, bien, es todo color de rosas y seguramente se va a hacer cargo de la prestación alimentaria de mis hijos. Cuando los separamos, que ahí es donde yo sería el malo y le quisiera reclamar a mi expareja que le pague los alimentos de mi hijo, ya en principio cesa, digamos, esa obligación que tiene el progenitor afín. Amén de que la jurisprudencia ha entendido que en algunos supuestos donde efectivamente hay un vínculo acreditado entre el menor y este progenitor afín, se puede llegar a, digamos, obligar a ese progenitor, que ya no es más mi pareja, bien, que mantenga alimentos de, digamos, de supervivencia con respecto a los menores. Pero no es, digamos, el ideal y no es lo que, digamos, normalmente se da. Una vez que cesa la pareja, cesa la obligación de ese progenitor afín, por ende yo voy a tener que seguir buscando otro pariente que sea obligado. Alimentos para el pariente necesitado. Bien, acá ya estamos más en otro régimen, ya los hijos los dejamos de lado y empezamos a ver entre los distintos parientes que nosotros tenemos, quién me puede llegar a reclamar o a quién le puedo llegar a reclamar yo alimentos. Bien, el 537 dice: los parientes se deben alimentos en el siguiente orden, y da un orden de prelación. En primer lugar, los ascendientes y los descendientes. Entre ellos están obligados preferentemente los más próximos en grado. O sea, yo primero voy para arriba y después voy para abajo, para pedir efectivamente alimentos a mi pariente si yo estoy con una necesidad urgente. Segundo ejemplo, o segundo, digamos, orden de prelación, van a ser los hermanos, ya sea que sean hermanos bilaterales o unilaterales. Esto significa que tengan mismo padre y madre, o tengan únicamente un padre o una madre en común. Bien, por ende, yo tengo que respetar este orden de prelación. Y después entran eventualmente los afines. Bien, el carácter o el alimento que yo puedo reclamarle a estos parientes es de carácter restringido, o sea, es fundamentalmente comida, si puede vivienda, y dejar de contar. Yo voy a tener que ir a salud efectivamente a un hospital público, y cualquier otro requisito de necesidad que yo tenga me voy a tener que ver de qué forma me la cubro. Únicamente estos parientes van a tener que cubrirme lo básico para que yo pueda subsistir. Y si hay varios parientes que están en la misma situación, digamos, económica, puede ser que si yo le reclamo a uno, ese vaya a repetir con respecto al resto, o que yo tenga varios legitimados pasivos a los fines de requerirle, digamos, esos alimentos a mi favor. Alimentos para cónyuge o excónyuge. Bien, acá vamos a ver, hay tres supuestos distintos, que surgen obviamente conforme surge ahí el artículo 431 y 432 del Código Civil y Comercial. Primero, digamos, la obligación alimentaria de los cónyuges que conviven. Cónyuge sea que ya estamos en una relación matrimonial o una unión convivencial. Bien, igual después de la unión convivencial vamos a ver más adelante, pero supongamos que estamos en un matrimonio. Y ustedes saben que como consecuencia de
el vínculo matrimonial entre los cónyuges tiene obligación alimentaria, entre otros. Bien, pero fundamentalmente nosotros nos debemos alimento entre nosotros. ¿Qué pasa? Se pueden dar otras dos situaciones. En primer lugar, nos separamos de hecho, bien, que es lo que pasó con Icardi y Wanda hasta el día de ayer. Bien, Wanda se fue, se quedó Icardi ahí, bueno, separado de hecho, le había pedido el divorcio, pero no se llegó a efectivizar, por ende ahí mantenía, digamos, cierto derecho a los fines de reclamarle alimentos. Pero ¿qué pasa? Que no pasó por suerte en el caso de Wanda. ¿Qué pasa si se divorcian? ¿Bien? ¿Hay alguna posibilidad de que ese divorcio genere una obligación alimentaria a favor de la otra persona? Yo me voy, dejo a mi mujer acá con mis hijos, ¿bien? Mis hijos mayores de edad, 26 y 28, supongamos. Bien, mi exmujer, perdón, con la cual yo me divorcié, ¿tiene algún derecho a reclamarme a mí alimentos? Sí, y son dos excepciones. Acá hablo de posibilidades, pero son dos excepciones. En primer lugar, que el cónyuge tenga una enfermedad grave preexistente al divorcio que impide autosustentarse. ¿Bien? Debe acreditar efectivamente esa persona que le está reclamando su ex, digamos, pareja, ex esposo, esposa, bien, a los fines de poder efectivamente reclamarle alimentos, debe acreditar que tiene una enfermedad que trae desde antes, cuando estaban casados, bien, y que continúa esa enfermedad y que como consecuencia de esa enfermedad me impide autosustentarme, bien, no puede efectivamente hacerse de sus alimentos básicos. Esa es una de las excepciones. La otra excepción es que el cónyuge que no posea recursos suficientes ni medios para procurarlos. Esto no significa que ya venga desde antes, sino que se pueda como consecuencia del divorcio, que efectivamente esta persona no haya o no pueda hacerse de los alimentos de subsistencia. Por lo cual, a menos que estamos divorciados y yo ya no tengo la obligación de brindarle alimentos a mi expareja, me veo obligado a efectivamente brindarle esos alimentos de subsistencia. Pero todo esto tiene efectivamente alguna, digamos, no requisito, sino tiene un elemento a considerar eventualmente a los fines de establecer si corresponde o no. Si ustedes ven el 434, infine dice, 2 puntos. Primera, la obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio. Bien, si yo estuve casado 10 años, voy a tener una obligación. Si se dan algunos de estos dos supuestos, por 10 años. Si estuve casado 2, lo que fuere. Bien, plazo máximo de alimentos con respecto a mi ex cónyuge del divorcio, si se dan estos supuestos de enfermedad o no poseer recursos para procurarse, va a ser tope temporal los años que estuve casado. Eso por un lado. El segundo supuesto dice, y no procede a favor de quien recibe la compensación económica del 441. Esto obviamente yo no se lo dije, pero cuando ustedes se divorcian dentro del convenio regulador, tienen la posibilidad de solicitar la compensación económica. La compensación económica, que creo que ya la vieron en su oportunidad en familia, pero no es ni más ni menos que un pedido que yo le hago a mi expareja como consecuencia de yo haberlo acompañado, supongamos, de un ejemplo. Mi mujer era futbolista, se fue a jugar a Estados Unidos, yo dejé toda mi carrera brillante que tenía en el Poder Judicial y como consecuencia de ese acompañamiento, bien, dejé de ganar tanta plata por año. Nos divorciamos, yo vuelvo a la Argentina, solicito el divorcio y así mismo solicito la compensación económica. Si yo pido la compensación económica, todo lo que dejé de percibir como consecuencia de haberlo acompañado, de haber acompañado a mi pareja en su viaje, bien, en su actividad laboral, no voy, y si yo tengo alguno de estos dos supuestos, no voy a poder reclamarle efectivamente alimentos a mi ex cónyuge. Bien, es uno u otro. Yo tengo que analizar si me conviene la compensación económica o si me conviene mantener alimentos. Yo, por ejemplo, si estuve 30 años casado y tiene un buen pasar mi expareja, bien, y efectivamente yo la acompañé y no perdí de hacer mi actividad, bien, ya sea intelectual, laboral, lo que fuere, en lugar de pedir la compensación económica, me convendría más pedir los alimentos si hoy no puedo procurármelos. Bien, esto es más que nada para que analicen en el caso puntual.
Pero si efectivamente, al contrario, se fueron con Icardi ahora está jugando en el PSG, y ustedes son Guadalajara y dejaron de modelar, bien, le va a comer toda la vida la compensación económica que tienen que acreditar con estos supuestos. Bien. Esto para bajarlo un poquito a casos reales. Alimentos para el conviviente. Bien, acá ya no estamos dentro de un matrimonio, sino que es una unión convivencial. Ustedes saben que efectivamente la unión convivencial la pueden acreditar con testigos, una información sumaria, o puede ser que directamente la tengan inscripta de antemano. Bien, ustedes lo que tienen que acreditar, si no, es que esa unión convivencial es singular, pública, notoria, estable, permanente, entre dos personas, no importa el sexo, que comparten un proyecto de vida, bien, por un plazo. Si ustedes acreditan todos estos extremos, bien, o si ustedes ya tienen acreditado efectivamente esta unión convivencial, ya sea por una información sumaria, 2 testigos o 2 testigos, la cantidad que sea, o inscriptan el registro de comercio correspondiente, ya le podrían pedir en principio alimentos al otro cónyuge. Bien. Pero, y acá viene la trampa, en principio, al igual que la situación del progenitor afín, el pedido de alimentos es exclusivamente por el pedido de convivencia. Si ustedes dejan de convivir, en principio no podrían reclamar alimentos, amén de que ha entendido la jurisprudencia, por eso también se ha tomado, se interpreta que el artículo 776 también lo habilita, amén, si efectivamente acreditan que los hijos, bien, sus hijos menores, tienen necesidades que no son cubiertas como consecuencia, obviamente, de la obligación que tiene la madre o el padre que quedó con los menores. O sea, podrían llegar a reclamarle a esa persona con quien convivieron, bien, amén de que efectivamente cesó la convivencia. Amén de esto, también siempre tienen que tener en cuenta, no exclusivamente para esto, sino como lo adelanté ni bien, no me acuerdo si fue el tercero o cuarta diapositiva del Power, bien, que ustedes tienen todos estos, tienen todos estos, el origen legal, digamos, de todas estas obligaciones, pero, y acá voy a dejar de compartir, pues ya vamos terminando, si ustedes efectivamente pactan con su expareja, con su ex esposo, con su ex lo que fuere, o con el progenitor afín, o con cualquier pariente, efectivamente, pactan alimentos de la forma que sea, el monto que sea, o lo que fuere, siempre se van a ver obligados, efectivamente, a cumplimentar con dicho pacto. Recuerden que ese contrato es ley para las partes, por lo cual, ante el incumplimiento, pueden solicitar efectivamente su ejecución en sede judicial. ¿Bien? Si no me equivoco, terminamos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, mañana van a seguir con proceso. Es importante porque mañana van a haber pruebas, bien, específicamente el proceso. El viernes van a haber prácticos de alimentos y el lunes incidentes y ya pasamos a otro tema. Bueno, están liberados. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.